Bueno, pues aquí volvemos y vamos a continuar donde lo dejamos con la historia de Mortal Kombat. Resulta que, después de haber conquistado Edenia, un edeniano se unió a Shao Kahn. O sea, todos los edenianos pasaron a formar parte del mundo exterior, pero uno en concreto quiso formar parte del ejército de Shao Kahn. Y era un edeniano muy útil, o sea, era un edeniano muy poderoso. Le llamaban Rain. Era un edeniano que tenía el poder de controlar la lluvia y el agua hasta unos niveles increíbles. Incluso se podía teletransportar, ya que el cuerpo está hecho de un 70% de agua, pues con eso era capaz de teletransportarse. También era capaz de invocar tormentas y rayos. Lo que no se sabía es que este edeniano era el hijo bastardo de Argus, el primer gobernador de Edenia, los que establecieron la profecía del Armagedón. Al ser un hijo bastardo de Argus y era un semidios, podía llegar a tener el poder de también derrotar a Blaze. Pero este no estaba dormido. Este no había tenido, digamos, la educación y el control de sus progenitores. Este había nacido y se había criado en las calles. Por lo tanto, acababa de entrar un tercer hermano que era capaz de derrotar a Blaze y convertirse en un dios antiguo, pero que no tenía la preparación necesaria. Pero esto no fue lo único, sino que a Shao Kahn le empezaron a llegar rumores de desapariciones en ciertas zonas, ciertos territorios, ciertos terrenos del mundo exterior. Le habían llegado rumores de que, bueno, habían asesinado a varios guardias y cuando mandaban a más guardias a investigar, también eran atacados. Los rumores que le llegaban eran de un ser o varios, un hombre o monstruo, un grupo organizado o algo caótico. Los supervivientes daban versiones muy contradictorias, no se sabía muy bien a qué se estaban enfrentando. Así que mandó a un grupo de hechiceros bastante poderoso y bastante preparados para intentar detener a ese ser, a esa criatura o a ese grupo de seres que estaban haciendo tantos estragos. Le capturaron y le llevaron ante el emperador. Este resultó ser Ermac, un conjunto de almas de todas las guerras del mundo exterior, miles de almas, que muchas se juntaron de repente y crearon un cuerpo. Miles de personas con una única conciencia y tan poderosos que podía llegar a mover cosas con la mente, teletransportarse y era muy poderoso. Shao Kahn decidió tener a esa criatura bajo su control, así que bueno, le lanzó un hechizo y le esclavizó. Le lavó la mente y a partir de ese momento serviría al emperador. Dejando estas cosas aparte, Shao Kahn fue a conquistar la Tierra, fue a crear el torneo de la Tierra. Entonces, bueno, en la Tierra se creó una especie de isla ajena a cualquier radar, que no aparecía en ningún mapa, con una niebla tan densa que era imposible verla a simple vista, y cuyas corrientes movían a los barcos y por lo tanto hacía que fuera imposible de encontrar. En esa isla era donde iba a tener lugar el torneo. Los primeros torneos los ganó el mundo exterior. Los seres humanos no tenían capacidad mágica y eran muy débiles frente a la gente, frente a las especies del mundo exterior. Sí que se caracterizaban por el uso de la tecnología. Eso era lo único que podía darles bastante ventaja, pero todavía no lo habían empezado a usar. Esto hace miles de años. Así que el mundo exterior fue ganando los torneos. Pero entonces, como Shao Kahn no podía estar en la Tierra, no podía pisar la Tierra por la maldición que tenía encima, pues iba pidiendo pues que le fueran informando sobre cómo iba avanzando el torneo. Y entonces le llegó la noticia de que un humano había derrotado a uno de los contendientes del mundo exterior. Lo cual era raro, pero sí que es cierto que de vez en cuando la Tierra dota a un humano con un conjunto de habilidades que pueden llegar a ser digno de adversario, pero aún así, aparte de que era algo raro, también pasó algo extraño por lo que había ganado. El humano iba perdiendo en un principio y justo antes de morir
cogió a una persona del público, la utilizó de escudo humano y entonces rápidamente, en lo que el contrincante se quedó un poco en shock con lo que acababa de pasar, se levantó y le partió el cuello, ganando así el combate y eliminando a su adversario. A Shao Kahn le llamó la atención esto, mucho. Las normas no prohibían hacer lo que este humano había hecho, pero es que nunca especificaba que hubiera una tercera persona dentro del combate. Se daba por hecho que era un combate de uno contra uno, aunque al no prohibirlo, esto que había hecho el humano técnicamente, por ese vacío legal, valía. Entonces a Shao Kahn le pareció curioso lo que había hecho este humano y pidió traerle ante él para conocer su historia, para saber quién era. Llevaron al humano ante Shao Kahn y el emperador se quedó atónito con la historia de esta persona. Esta persona, llamada Shang Tsung, había sido castigado por los dioses antiguos con una maldición. Nunca llegó a decir qué había hecho, qué afrenta había provocado para que los dioses le hubieran puesto un castigo tan severo. Pero sí que sabía que había sido condenado a envejecer muchísimo más rápido que el resto. Y la única forma de seguir vivo era matando a alguien y conseguir los años de vida que le quedaban a esa persona, obligándole a ser un asesino para poder sobrevivir. Y además obligándole que sus contendientes, sus presas, fueran siempre jóvenes, sanos y bien preparados. Cuanto más peligroso mejor porque más años de vida iba a tener, más se iba a poder defender en un futuro y entonces pues más iba a sobrevivir. Por lo tanto, si quería seguir vivo estaba obligado a matar porque aunque cogiera los años de vida de esa persona, los envejecía más rápido también. Así que estaba obligado a ir matando cada cierto tiempo a personas pues con una capacidad de supervivencia bastante elevada. Esto a Shao Kahn le sorprendió, pero también vio una posibilidad. Shao Kahn tenía el poder suficiente como para llegar a quitarle la maldición, una maldición impuesta por los dioses antiguos. Así que le ofreció un trato. Él le quitaba esa maldición e incluso le haría más fuerte a cambio de que este humano le diera su alma al emperador. Este humano había sido traicionado por los dioses antiguos, ya no tenía ningún apego hacia la tierra, sus leyes y sus normas. Así que aceptó, le dio el alma y entonces el emperador usó su magia para convertirle en uno de los seres más poderosos que podía haber. A partir de ese momento, envejecería de forma normal, pero es que los años de las personas que matara serían acumulativos, es decir, no se sustituirían. Pero es que encima le dio la capacidad de absorber las almas de las personas a las que mataba, para conseguir los años de vida, rejuvenecerse incluso y mantener una apariencia mucho más joven, pero lo más importante y lo más poderoso, poder convertirse por completo en la persona que mataba. Cuando él absorba el alma de una persona, va a adquirir todas sus habilidades, toda su fuerza, toda su rapidez y todos sus conocimientos, incluso los que están en el subconsciente. Y esa persona no fuera, o sea, ni lo supiera, ni se enterara. Él lo iba a ver todo con total claridad. A medida que fue matando, fue acumulando años, cientos, incluso miles. Llegó a tener una longevidad casi como un edeniano. Y con cada muerte se hacía más fuerte, más rápido, más poderoso. Llegó a hacerse un ejército de un solo hombre. Incluso sin haberle matado y haber cogido el alma, podía imitar a la perfección la apariencia física y la voz de otra persona. No tener sus conocimientos, pero sí la forma de moverse, de pelear, de hablar, etc. Completamente mejorado y renovado, volvió al torneo. Shao Kahn quería el alma por una razón. Si él ganaba, la victoria contaría para la Tierra. Pero el alma, al pertenecer a alguien del mundo exterior, como por ejemplo el emperador, la victoria contaría como si hubiera ganado el emperador. Es decir, como si hubiera ganado el mundo exterior. Así que este ser humano volvió y terminó ganando el torneo. Pasaron los años, pasaron los torneos y Shang Tsung se convirtió en el campeón invicto de todos los combates. Y así se fueron sumando hasta llegar al 10º torneo y el decisivo. Shang Tsung había derrotado a tantos enemigos que tenía una esperanza de vida enorme.
Prácticamente se podría decir que era inmortal a menos que alguien le matara. Pero él por viejo no iba a morir nunca. Y eso quiere decir que tiene una fuerza, una velocidad y una experiencia en el combate increíbles, casi legendarias. Entonces, en el 10º torneo, un participante de la Tierra fue capaz de ir eliminando, sin matar, pero derrotando a todos los adversarios con los que se encontró. Este hombre era un monje Shaolin y se llamaba Kun Lao. Llegó a enfrentarse a Shang Tsung. Ya se habían eliminado el resto de contrincantes, solo quedaba o el monje o Shang Tsung. Y el monje se hizo con la victoria. Tenía un entrenamiento y una disciplina increíbles. Y ni siquiera Shang Tsung pudo llegar a vencerle. Shang Tsung sabía lo que eso significaba. Shao Kahn le iba a matar en cuanto regresara, y más aún habiendo perdido en el último torneo, en el 10º torneo. Así que no quería volver con las manos vacías. Así que fue hasta el corazón de los Shokan. Los Shokan era la raza esta que era mitad hombre, mitad dragón, y que tenían 4 brazos y una fuerza descomunal. Y no quería un Shokan normal, quería al apodado el Príncipe del Dolor. Ese apodo lo recibió cuando era solamente un príncipe, pero ahora ya era rey. Su padre había muerto y él había asesinado al hermano que iba a heredar la corona, así que era el actual rey de los Shokan. El Shokan más fuerte y poderoso de todos. Y fue a hablar con él y a intentar convencerle de servir al emperador. ¿Cómo convenció al Shokan? Pues los centauros, que bueno, los centauros del mundo exterior son prácticamente iguales que los de la Tierra, salvo que son más grandes, más bestias y tienen una cola metálica de escorpión. Los centauros eran enemigos declarados de los Shokan y los centauros trabajaban con el emperador, por lo que los Shokan habían sido en cierto modo repudiados. Lo que Samsung le estaba ofreciendo era ser un guerrero de el mismísimo emperador. No alguien que sirviera al ejército que... No, 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 no. Samsung, la mano derecha del emperador, estaba yendo en persona a solicitar y a pedir ayuda a Goro, el Shokan, para ayudar y servir al emperador. Esto significaría un ascenso a los Shokan como raza, ya que estaría en la corte. El mismísimo rey, además, ayudando al emperador. Eso ascendería muchísimo a la raza y denigraría bastante a los centauros. Así que aceptó. No solo volvió con Goro, también volvió con Shiva, una gladiadora que se hizo famosa por ser capaz de, en 2 o 3 tirones, arrancar por completo la piel del adversario. Toda la piel del cuerpo del adversario. Samsung llegó hasta donde el emperador, el cual estaba muy enfadado, estaba dispuesto a castigar al brujo. Pero entonces vio a los dos Shokan, y uno de ellos era el mismísimo rey, así que entonces decidió escuchar qué era lo que estaba planeando. El torneo del siguiente año también se presentó Kun Lao. Era el actual campeón de Mortal Kombat y de la Tierra, y era la mejor esperanza para seguir defendiendo el título y salvar la Tierra. Fue derrotando a todos hasta que llegó a luchar contra Goro. La lucha fue bastante igualada, pero el Shokan terminó partiéndole la espalda al monje, y en ese estado agónico, Shang absorbió su alma, y Kun Lao fue asesinado. Shang ahora se había convertido en un ser muchísimo más poderoso, y ahora Goro era el nuevo campeón de Mortal Kombat. El mundo exterior volvía a tener un torneo y la Tierra ninguno. Tendría que volver a luchar 9 más para poder ganar y conquistar la Tierra. Y de momento lo vamos a dejar aquí. En el próximo ya hablaremos un poco de los clanes y ya vamos a hablar un poquito más en profundidad de la consecuencia de que Shang Tsung haya absorbido el alma de Kun Lao.